Muy buenos días. Me permito socializar el convenio 151, convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública. Fue convocado en la ciudad de Ginebra el 7 de julio de 1978 por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo. En la siguiente, eh, en el siguiente cajoncito ustedes encontrarán un recordando que les invito a leer en el convenio que se encuentra en internet. Doy inicio a la lectura de esas preguntas y respuestas que se consolidaron con la observación de este convenio. Entonces, ¿a quiénes se aplica este convenio 151, convenios sobre las relaciones de trabajo y la administración pública? Les recuerdo que estoy transmitiendo en plataforma OBS utilizando una herramienta CMAC Tools y dentro de ella estoy trasladándome a través de la presentación con una herramienta interna que se llama la herramienta de navegación. Entonces, ¿a quiénes se aplica este convenio? A todas las personas empleadas por la administración pública en la medida en que no les sean aplicables disposiciones más favorables de otros convenios internacionales de trabajo. Desplacémonos por acá, corramos la herramienta y hasta qué punto las garantías previstas en el presente convenio se aplican a los empleados de alto nivel que por sus funciones se consideran normalmente que poseen poder decisorio o desempeñan cargos directivos, o a los empleados cuyas obligaciones son de naturaleza altamente confidencial. Desde luego, la legislación nacional deberá determinar hasta qué punto las garantías previstas en el presente convenio son aplicables a las Fuerzas Armadas y de la Policía. La legislación nacional deberá determinar. De igual manera, a ver, ¿a quién se designa empleado público según este convenio? A toda persona a quien se aplique el presente convenio de conformidad con su artículo primero. Entonces, a todas las personas empleadas por la administración pública en la medida en que no les sean aplicables disposiciones más favorables de otros convenios internacionales del trabajo. ¿A quién se designa organización de empleados públicos? Se designa a toda organización, cualquiera que sea su composición, que tenga por objeto fomentar y defender los intereses de los empleados públicos. Pregunta de una sola respuesta. ¿Los empleados públicos gozarán de protección adecuada contra todo acto de discriminación antisindical en relación con su empleo? Rotundamente sí. Dicha protección se ejercerá especialmente contra todo acto que tenga por objeto, sujetar el empleo del empleado público a la condición de que no se afilie a una organización de empleados públicos o a que debe ser miembro de ella, despedir a un empleado público, perjudicarlo de cualquier otra forma a causa de su afiliación a una organización de empleados públicos o de su participación en actividades normales para su organización. De una sola respuesta. ¿Las organizaciones de empleados públicos gozarán de completa independencia respecto a las autoridades públicas? Sí. Vamos con la herramienta de navegación. Retirémosla por acá un poquito. Y las organizaciones de empleados públicos gozarán de adecuada protección contra todo acto de injerencia de una autoridad pública en su constitución, funcionamiento, administración. Desde luego, sí. ¿Qué actos se consideran de injerencia a los efectos de este artículo? Bueno, principalmente los destinados a fomentar la constitución de organizaciones de empleados públicos nominada por autoridad pública o a sostener económicamente o en otra forma organizaciones de empleados públicos con el objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de la autoridad pública, fuera control de autoridad pública. Es lo que están diciendo. ¿Qué se verá con qué deberán concederse a los representantes de las organizaciones reconocidas de empleados públicos? Se les debe reconocer facilidades apropiadas para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones durante sus horas de trabajo o fuera de ellas. ¿Qué no deberá perjudicar la concesión de tales facilidades? El funcionamiento eficaz de la administración o servicio interesado.
¿Cómo se determina la naturaleza y el alcance de estas facilidades de acuerdo con los métodos mencionados en el artículo? Eh, Mejor, repito para que se entienda bien. ¿Cómo se determinará la naturaleza y el alcance de estas facilidades? De acuerdo con los métodos mencionados en el artículo 7 del presente convenio o por cualquier otro método apropiado. Eh, la solución de los conflictos que se planteen con motivo de la discriminación de las condiciones de empleo, ¿qué deberá tratar de lograr? Deberá tratar de manera apropiada a las condiciones nacionales por medio de negociaciones entre partes o mediante procedimientos independientes o imparciales, tales como la mediación, la conciliación, el arbitraje, establecidos de modo que inspiren la confianza de los interesados y pues solucionen los conflictos que se planteen con motivo de la determinación de esas condiciones de empleo. A ver, miremos por acá. Los empleados públicos, al igual que los demás trabajadores, gozarán de sus derechos civiles y políticos esenciales para el ejercicio normal de la vida sindical. ¿Cuál es la reserva? Solamente de las obligaciones que se deriven de su condición y de la naturaleza de sus funciones. ¿A quién se comunican las ratificaciones formales del presente convenio para su registro? Al director general de la Oficina Internacional del Trabajo. Movamos por acá. ¿A quiénes obligará este convenio? Se obligará pues únicamente a aquellos miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones se haya registrado el director general. ¿En qué momento entran en vigor? Entrarán en vigor 12 meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos miembros hayan sido registradas por el director general. ¿En qué momento puede todo miembro que haya ratificado este convenio denunciarlo a la expiración de un periodo de 10 años? Entonces, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor mediante un acta comunicada para su registro al director general de la Oficina Internacional del Trabajo. Recuerdo que la denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. ¿A qué queda obligado todo miembro que haya ratificado este convenio y que en el plazo de un año después de la expiración del periodo de 10 años mencionados en el párrafo precedente no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo? Quedará obligado durante un nuevo periodo de 10 años y en lo sucesivo podrá denunciar este convenio a la expedición de cada periodo de 10 años en las condiciones previstas en este artículo. ¿Quién comunica a todos los miembros de la OIT el registro de cuántas ratificaciones y declaraciones y denuncias les comuniquen los miembros? Entonces, el director general de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué debe notificar a los miembros de la organización el registro de la segunda ratificación que le haya sido comunicada el director general? Entonces el director general llamará la atención de los miembros de la organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente convenio. ¿Quién comunica al secretario general de las Naciones Unidas los efectos de registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas? Una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que hayan registrado de acuerdo con los artículos presentes el director general de la Oficina Internacional del Trabajo. Cada cuanto el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la conferencia una memoria sobre la aplicación del convenio y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la conferencia la cuestión de su revisión total o parcial, cada vez que lo estime necesario. Una sola respuesta. Este convenio continuará en vigor en todo caso en su forma y contenidos actuales para los miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. Sí. En caso de que la conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del presente y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario, la ratificación por un miembro del nuevo convenio revisor implicará ixo jura la denuncia inmediata de este convenio. No obstante, las disposiciones contenidas en los artículos 12, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor. A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio,
el nuevo convenio revisor, el presente convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los miembros. ¿Qué deben indicar las declaraciones comunicadas al director general de la Oficina Internacional del Trabajo de acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 35 de la Constitución de la Organización Internacional? Entonces deberá indicar los territorios respecto a los cuales el miembro interesado se obliga a que las disposiciones del convenio sean aplicadas sin modificaciones. Los territorios respecto de los cuales se obliga a que las disposiciones del convenio sean aplicadas con modificaciones, junto con los detalles de dichas modificaciones. Y los territorios respecto de los cuales es inaceptable el convenio y los motivos por los cuales es inaplicable. Y los territorios respecto de los cuales reserva su decisión en espera de un examen más detenido de su situación. Les agradezco por la audiencia y la estima. En una próxima ocasión nos volveremos a ver.